Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Los saluda su hermano en Cristo, Martín Espinosa Domínguez, y en nuestro segundo video vamos a hablar del tema de la Biblia. Para mí es importante hablar del tema de la Biblia, por lo que todo va a girar alrededor de ella en, en estos tutoriales y videos que vamos a subir. Vamos a hablar sobre la Biblia. Por lo, por lo tanto, pues considero que tenemos que conocer de qué estamos hablando, hablar un poquito de su historia, qué significa la Biblia, los tipos de Biblia que hay y las diferencias que hay entre una Biblia católica y una Biblia protestante. Bueno, eh, vamos a comenzar diciendo, bueno, ¿qué significa la Biblia? La Biblia significa libros sagrados, ¿sí? La Biblia es el conjunto de libros canónicos. Si esta palabra vamos a ver qué significa un poquito más adelante. Dice, es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. ¿Por qué del judaísmo? Porque estamos hablando que lo compone el Antiguo Testamento, y del cristianismo el Nuevo Testamento. El conjunto de estos dos se considera palabra de Dios. Si bien lo escribieron seres humanos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, es palabra de Dios mismo, ¿verdad? Bueno, lo que yo les decía, que es el canon, pues significa caña o vara, también norma o medida, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Por extensión, pasó a significar la norma recta o la norma correcta, y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma, es decir, los libros correctos, ¿verdad? Eso se considera canon. Bueno, la Biblia católica, yo puse esto porque creo que identificamos más fácil lo que es la Biblia latinoamericana como católica, y ahorita vamos a explicar las diferencias que hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la Biblia Reina Valera. Vamos a conocer un poquito su historia un poco más adelante. Y esta Biblia lo utilizan los hermanos esperados, eh, los pentecostales o pentecosteses, los adventistas, la luz del mundo, los bautistas. Bueno, la mayoría de los hermanos esperados utilizan esta versión, y sobre todo esta, ¿verdad? Que dice que es del 1960. Excepto, excepto los testigos de Jehová, que ellos tienen su propia edición y la llaman Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ellos tienen su propia imprenta, su propia editorial, y pues decidieron sacar su propia Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hablar nosotros de la Biblia católica y la diferencia que tiene con las Biblias protestantes. La principal diferencia, bueno, pueden haber otras, ¿verdad?, de edición, pero la principal diferencia, que es lo que nos vamos a enfocar a hablar aquí, se encuentra en el número de libros del Antiguo Testamento. En la Biblia católica lo conforman 46 libros, esto es importante, y 27 del Nuevo Testamento. Es decir, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Es decir, nuestra Biblia lo conforman 73 libros. Recordemos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Sagrados. Nuestra Biblia tiene 73 libros. ¿Qué ocurre con la Biblia protestante? Pues ellos en el Antiguo Testamento solo tienen 39 libros. Como aparece aquí, lo conforman 39 libros. Y el mismo número de libros del Nuevo Testamento que nosotros, 27. Es decir, ellos, la Biblia
que tienen ellos lo conforman solo 66 libros, ¿verdad? A diferencia de nosotros que lo conforman 73 libros. Es decir, hay una diferencia de 7 libros. Bueno, ¿cuáles son estos libros? Vamos a ver ahorita. El primer libro que nos aparece es el libro de Tobías, Judith o Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Es decir, aquí están los 7 libros. ¿Qué hay de diferencia entre nuestra Biblia católica y la Biblia protestante? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué existen estas diferencias? Tenemos que empezar diciendo que esta diferencia no es nueva, ¿sí? Las diferencias del Antiguo Testamento no es nuevo. Esto se inicia más o menos a finales del siglo III o a principios del siglo II antes de Cristo. Es decir, miren, la diferencia de libros del Antiguo Testamento eh, viene desde antes de Cristo, ¿sí? La diferencia de esos 7 libros viene desde antes de Cristo. Eso es importante que sepamos. Se inicia la traducción de la Biblia hebrea y aramea al griego. La traducción griega ya contenía estos 7 libros deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Segundo canon o canon tardío. Es decir, cuando hay esta traducción del hebreo arameo al griego, introducen estos 7 libros. ¿Por qué no estaban antes? Porque estos 7 libros fueron escritos después. Es decir, cuando se escribió el primer canon, no estaban todavía escritos, sino después, cuando hicieron la traducción al griego, ya existían y se consideraban sagrados, lo incluyeron en la versión griega. ¿Y por qué se escribió, por qué se hizo una traducción al griego? Pues en aquella época era el idioma universal, como para nosotros el inglés, que es el idioma universal. Estaban en diferentes partes y pues ya en esas partes lo que se hablaba era el griego. Entonces hubo la necesidad de tener una Biblia ya en su idioma que se hablaba en aquel entonces, que era el griego, ¿sí? Pues había localidades pues que no hablaban pues el hebreo, ¿verdad? Dice, el cual los escritores estaban en, los escritos estaban en hebreo, se les llamó canon corto, es decir, la Biblia hebrea se le llamó canon corto o palestinense, y la Biblia griega se le llamó canon largo, alejandrino o la versión de los 70. ¿Por qué canon corto? Pues porque no tenían estos 7 libros. ¿Por qué canon largo? Porque en la traducción griega ya incluyeron estos 7 libros. ¿Sí? Versión también se le conoce como versión de los 70. ¿Por qué? Porque la traducción del hebreo al griego lo hicieron 70 sabios, que ellos son los que consideraron anexar esos 7 libros. Esos libros fueron usados por Cristo y la iglesia primitiva. Miren, si nosotros decimos que esos libros son apócrifos, porque eso es lo que dicen nuestros hermanos esperados, que esos libros, esos 7 libros son apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Pues libros que nunca estuvieron dentro del canon.
Pero ya vimos que estos 7 libros, antes de la llegada de Cristo, sí estaban ya en, la traducción de los 70, ¿verdad? O sea, es decir, en la traducción griega. Entonces sí estuvieron. Por eso la iglesia no le llama apócrifos, sino deuterocanónicos, ¿sí? Es decir, después del canon, del primer canon, va y ya se les considera como libros sagrados en el segundo canon. ¿Cómo comprobamos que la iglesia primitiva o Cristo utilizó esto? Los apóstoles utilizaron y consideraban sagrados estos libros. Bueno, aquí hice una comparación. Por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 2 es lo mismo que dice en el libro de Tobías capítulo 12 versículo 15. Recuerden que en el Nuevo Testamento hay más de 350 referencias al Antiguo Testamento. Entre esas 350 están considerados, hay referencias de estos 7 libros. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 hace referencia a lo que dice Sabiduría capítulo 3 versículo 8. O la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15 también está en el libro de Sabiduría capítulo 7 versículo 26. O sea, hacen referencias. Cristo en el Padre Nuestro hay una referencia en el libro de Eclesiástico capítulo 28 versículo 2, es decir, el mismo Cristo. Antes se leían en las sinagogas estos libros y leían en el canon corto o el canon largo indistintamente, es decir, no había diferencia. ¿Por qué? Porque lo consideraban sagrados. Tan es así que en el Nuevo Testamento hay referencias de esos libros, es decir, si hay referencia de esos libros, Pablo los cita, Cristo, como vemos aquí en el capítulo 6, versículo 14, también está en Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2, es porque leían también estos libros, es decir, Pablo lo consideraba sagrado. Y si Pablo lo consideraba sagrado, pues más nosotros, ¿verdad? Los judíos no cristianos, es decir, los fariseos y los seduceos, empezaron a percibir el avance del cristianismo, ya que las cartas de Pablo y los evangelios ya empezaban a circular entre los judíos. Miren, ya estamos hablando después de la llegada de Cristo. Miren cómo los judíos empezaron a ver los avances de estos llamados cristianos. Los fariseos y los saduceos empezaron a ver que el cristianismo empezaba a surgir. Y esto lo constata la propia Biblia en Hechos capítulo 2, ¿sí? En su versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41, habla de que se convirtieron 3,000 personas, es decir, cuando muere Cristo, los apóstoles estaban así como asustados, ¿sí? Lo narra el mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Reciben el Espíritu Santo y ya Cristo se los había prometido que lo iban a recibir, y pues esa cobardía se va. Viene Pedro y les empieza a exhortar a que se bautizaran. En ese momento 3,000 personas se convierten al cristianismo, y eso empezó a asustar dentro de los fariseos y saduceos. Ya estas cartas de Pablo, los evangelios, ya se empezaban a leer en las sinagogas y se empezaban a considerar libros sagrados, ¿sí? Los empieza a asustar, y por eso dice aquí, ya empezaron a circular entre los judíos, y todos estos escritos cristianos, estaban escritos en griego, es decir, ya no en hebreo, sino en griego, por el cual realizaron un concilio llamado Yavnia a finales del siglo I
decidieron no reconocer la validez del canon largo. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego. Es decir, el simple hecho que el canon largo estuviera escrito en griego daba pauta a que esos escritos, ya las cartas, por ejemplo, de primera de Corintios, o sea, las cartas a los Corintios de Pablo, ya se empezaban a leer en las sinagogas y estaban escritos en griego. Entonces, por eso en el concilio de Yavnia, ya a finales del primer siglo, más o menos en el año 90 después de Cristo, ¿sí? Hacen un concilio en Yavnia, por eso se le conoce así como concilio de Yavnia. Hacen un concilio los judíos donde deciden pues terminar con la validez del canon largo, es decir, de la versión de los 70. Porque para ellos fue más sencillo poder descartar los escritos griegos cristianos, pues descartando todo de una vez, es decir, todo lo que estuviera escrito en griego no era válido, ¿sí? Pues para que no se pusieran a decir esta carta no vale, esta carta no vale, empezaban a decir, entonces fue más sencillo decir todo lo que está escrito en hebreo es santo, ¿sí? Y esa decisión lo toman más o menos de 90 años después de Cristo, porque ya les empezó a preocupar el avance del cristianismo, ¿sí? Es decir, pues nuestros hermanos separados, ¿sí? Tienen una Biblia judía farisea, ¿verdad? No judío cristiana como la que tenemos nosotros. Para la Iglesia católica, esto se define más o menos en el 382, en el Concilio de Roma, cuando la Iglesia católica, miren de qué época estamos hablando ya, 382. La Iglesia católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, miren. Esto es importante. La Biblia, esos 27 libros que tienen también las Biblias protestantes, fue la Iglesia católica que eligió esos 27 libros en un concilio en el año 382. Y eso, de eso sí no hablan nuestros hermanos esperados. Ellos consideran sagrada la Biblia y esos 27 libros que tienen en sus Biblias, consideran libros sagrados. Lo consideran libros sagrados, pero no consideran sagrados a la institución, a las personas que fueron inspirados para decir estos 27 son libros inspirados por Dios. Miren, en ese concilio estaban todos los obispos, ¿sí? Entre ellos San Anastasio, ¿sí? Que se empezaba a discutir qué cartas, cuáles sí, cuáles no. Se dejaron algunas cartas o algunos libros que fuera, otros consideraron. El chiste es que quedaron en 27 libros. Esos 27 libros, por inspiración divina, fueron seleccionados por la Iglesia Católica. Quieras o no, nuestros hermanos separados tienen Biblia católica, ¿sí? Pues esto se empieza a definir desde el 382. Y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, es decir, miren, en el 382
ya se consideran los libros del Nuevo Testamento, pero dice, los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, y recordemos que el libro de los 70 era el canon largo, que consideraba estos 7 libros. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo, y esa Biblia se llamó la Vulgata. Por encargo de la Iglesia, ¿qué Iglesia? Católica, que en la práctica sería la primer Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente los concilios de Hipona 393, Cartago 397 en el año 397 y otra vez en el concilio de Cartago, pero del 419, en los cuales participó San Agustín, otro santo católico, porque era la Iglesia Católica, que se hacían, que hasta la fecha se siguen haciendo estos concilios, aprobaron definitivamente dicho canon. Es decir, desde los años 300, ¿sí? Ya 393, 397, 414, se ratifican que la Iglesia Católica va a utilizar el canon largo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esos libros o esa versión de los 70 eran sagrados. ¿Por qué? Porque en las cartas de Pablo hacían referencias a esos libros, a esos 7 libros. ¿Sí? Algún hermano testigo de Jehová me decía alguna ocasión que San Jerónimo estaba en desacuerdo. Bueno, por eso se le llama concilio, porque en ese concilio se escuchaban todas las ideas y se exponían, ¿sí? Y para eso sirven los concilios, para conciliar la idea, y en estos concilios se llegó que la Biblia oficial de la Iglesia Católica se iban a incluir, se iba a usar el canon largo y no el canon corto, porque eran menospreciar aquellos 7 libros que también se consideraban también inspirados por Dios. Pero lo que no dicen ellos, que San Jerónimo escribe la Vulgata, y en la Vulgata están estos 7 libros, es decir, San Jerónimo se acató al concilio, ¿verdad? Y salió convencido de ello, tan es así que él hace la traducción al latín, incluyendo estos 7 libros. Bueno, ya vimos nosotros un poquito de lo que es la historia de nuestra Biblia católica, ¿sí? Que vemos que vienen del canon largo y que desde el 382 hasta el 400, hasta el 419 es la última ratificación, por decirlo así, donde eh, se habla que pues se va a utilizar la versión de los 70, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hermanos protestantes? Miren, desde aquella época hasta los 1500 años después, se siguió usando esa misma Biblia. Miren, más de 1000 años no tuvimos problemas. No fue hasta que entró el protestantismo, ¿sí? Con Lutero. Y hasta eso no fue inmediatamente, es decir, miren, las divisiones más o menos estaban en el 1520 en adelante. Dice, por ejemplo, miren, les voy a, aquí tengo este dato. La Biblia del Oso, sí que es una Biblia ya protestante, que fue escrito por Casiodoro de Reina, que fue uno, ahorita de ahí sale el nombre de Reina Valera, ahorita vamos a ver por qué.
fue escrita en 1569 y esta Biblia del oso de 1569 incluían estos 7 libros. Es decir, ellos, Casiodoro de Reina, lo consideraban sagrado. Después, algunos años después, ¿sí? La Biblia del Cántaro, por Cipriano de Valera, en 1602, ¿sí? Y miren que estamos hablando ya 1600 años. Seguía incluyendo estos 7 libros. 1600 años después, hermanos. Fue a partir de las revisiones hechas por la Sociedad Bíblica Unidas, ¿sí? En 1862, que se eliminaron de la versión ahora reina, ¿sí? O sea, hacen una unión de la Biblia del oso y la Biblia del Cántaro, que fue escrito por Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, toman estos dos el apellido Reina y el apellido Valera y sacan lo que es la Reina Valera. En esta versión de Reina Valera ya no incluyen los 7 libros. Miren, pero 1862, o sea, 1800 años después, ¿sí? Deciden ellos ya no incluir estos libros que anteriormente sí estaban en sus versiones de la Biblia. Esto es en cuanto a la Biblia Reina Valera. Es un conjunto de 2 Biblias, de la Biblia del oso y de la Biblia del Cántaro, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de la Biblia de traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Esta tuvo 2 publicaciones. La primera publicación fue en 1950, es decir, 1900 años después. Lógicamente ya no incluyó los 7 libros porque ellos al principio, los testigos de Jehová, que esa es la Biblia de los testigos de Jehová, utilizaban también la Reina Valera, ¿sí? A sus principios ellos usaban la Reina Valera. Después ellos sacan primero en 1950, ellos sacan la traducción solo del Nuevo Testamento. Y 10 años después, es decir, en 1960, se publica ya completa, es decir, ya con el Antiguo Testamento. Ya con el Antiguo Testamento traducido, ¿verdad? Aquí no, ciertamente no se sabe quién lo tradujo. Pues ellos dicen que fue un grupo de personas que no quisieron dar a conocer sus nombres para no recibir méritos, dicen ellos, ¿verdad? Pero pues, ¿quién hizo su traducción? ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué tanta capacidad tenían para traducir? Pues no se sabe. Actualmente está saliendo también una versión ya actualizada de esta traducción de los testigos de Jehová. No lo tengo en mano, pero sé que ya salió una nueva traducción. Bueno, hermanos, estamos llegando pues al final, ¿verdad? De este, de este tutorial. Espero que les haya servido. Realmente intenté explicarles un poquito de la historia de la Biblia. Nuestra Biblia ya viene formada desde el 382, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer su Biblia en 1569. Entonces, ¿dónde creen o quién creen que tiene la verdadera Biblia?
¿sí? Ellos dicen que nos hace falta libros, pues yo creo que con lo que acabo de demostrar, pues pienso que nosotros tenemos la Biblia correcta. A ellos sí le faltan libros, nosotros lo tenemos completa. Ellos dicen que nosotros tenemos de más, yo digo que les hace falta, puesto que Pablo hace citas y hace referencias a esos libros, ¿verdad? Saquen sus conclusiones, hermanos, y Dios me los bendiga. Hasta un nuevo tutorial y bendiciones. Yo me despido de ustedes, recordándoles que vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo más videos.